En esta ocasión tenemos a cargo de la exposición el doctor Aldo Arroyo. Su exposición se titula Teoría cuántica de la gravedad, unificación y teoría de cuerdas. El doctor Aldo Arroyo, para hablarles un poquito más de él, realizó su bachiller en física en la Universidad Nacional de Ingeniería, luego obtuvo el diploma de especialización en física de altas energías en el Centro Internacional Abdus Salam de Física Teórica, el ICTP, en Italia. Posteriormente realizó su doctorado en física en la Universidad Estatal Julio de Mesquita Filho de Sao Paulo, UNES, Brasil. Y actualmente es profesor de la Universidad Federal de ABC de Sao Paulo. Bueno, sin más, vamos a pasar a la exposición. Muchas gracias, Aldo, por esta exposición que vas a realizar. Hola, bueno. Quiero agradecer por la invitación que me hicieron aquí para dar esa exposición, ¿no? De la teoría cuántica de gravedad, unificación y teoría de cuerdas. Lo que yo quiero hacer en una exposición aquí es una exposición así bien, no tan técnica, ¿no? Para un poco más de divulgación, así para que tengan como que curiosidad y preguntas, ¿no? Sobre este tema, que es bien amplio, la verdad. Y bueno, vamos a empezar a hablar aquí primero sobre un pequeño resumen, ¿no? Que aquí vamos a discutir, la verdad. Lo que queremos discutir aquí es lo siguiente, ¿no? Queremos discutir sobre qué pasaría si nosotros combinamos la relatividad general y la mecánica cuántica, ¿no? Eso de ahí va a ser una necesidad teórica, que voy a explicar por qué, ¿no? Porque es una necesidad teórica también. Y también una necesidad observacional, ¿no? Experimental. Y voy a hablar un poco también cuáles son esas propuestas que hay para unificar, ¿no? La relatividad general con la mecánica cuántica. Y una de esas candidatas donde yo trabajo, ¿no? Es la teoría de cuerdas, ¿no? Tengo otras candidatas también, pero como yo no soy especialista en el área, este, puede ser que no voy a hablar esas otras formulaciones que hay para esas teorías, ¿no? Y entonces lo que yo quiero hablar aquí es un poquito cómo que se da esa combinación de la relatividad general y de la mecánica cuántica y por qué se tiene esa necesidad, ¿no? ¿Cuál es esa necesidad de unificar esas dos teorías de la física moderna, ¿no? Y eso de ahí, ¿qué consecuencias va a tener para la comprensión del universo, ¿no? Y también vamos a estudiar una propuesta para esa unificación. Tiene muchas propuestas, ¿no? Pero entre una de ellas, la más conocida, ¿no? Y la que también yo trabajo, ¿no? Y que puedo hablar con más propiedad es la teoría de cuerdas, ¿no? Las otras propuestas no solamente las he escuchado, pero no soy especialista en esas otras propuestas, ¿no? Entonces, por eso que voy a centrarme solo en una de ellas, ¿no? Que es la teoría de cuerdas, para esa unificación de gravedad y mecánica cuántica, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar aquí. Primero yo quiero introducir para ustedes por qué se tiene esa necesidad de tener una teoría cuántica de la gravedad, ¿no? ¿Cuál es esa necesidad? Y bueno, entonces la necesidad, vamos a hablar un poquito aquí, un poco cómo se fue desenvolviendo todos esos problemas ahí en la física, ¿no? Primero quiero empezar aquí hablando un poco de la gravedad, de la teoría de la gravedad, ¿no? Que la gravitación es una de las fuerzas que era bien conocida, ¿no? Desde la antigüedad todo el mundo conoce la gravedad, todo el mundo tiene esa experiencia, ¿no? Todo el mundo algún día se ha caído, ¿no? Se ha caído de la silla, donde sea, y ha sufrido los efectos de la gravitación, ¿no? Bueno, una de las descripciones de esa teoría matemática, ¿no? De la formulación de la gravedad fue dada por Newton, con su famosa ley de gravitación universal, ¿no? Atracción de masas, ¿no? Fuerza de atracción que daba por esas ecuaciones ahí, ¿no? Bueno, eso de ahí es conocido de la época ahí de Newton, pero después, ¿qué pasó? Después se observó, ¿no? Que esa teoría no era suficiente, la teoría de la gravedad de Newton. Ella explicaba muy bien el movimiento de los planetas y todo eso, pero el problema era que había, bueno, si más adelante hay preguntas, ahí sería interesante, porque tiene también, hay cuestiones teóricas, por qué la teoría de Newton no sería suficiente, ¿no? Pero también hay cuestiones observacionales, de observación, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, este famoso fenómeno aquí de la trayectoria, de la órbita del planeta Mercurio, ¿no?
Lo que pasa aquí en la órbita del planeta Mercurio, él hace una órbita elíptica, pero sin embargo, tiene un movimiento de precesión que se llama, ¿no? O sea, que va cambiando, no es realmente una trayectoria elíptica, es una elipse que se va moviendo, ¿no? Que se va moviendo y moviendo. Y eso de ahí fue calculado, ¿no? ¿Cuánto debería moverse por cada 100 años, por ejemplo? Aquí tenemos esos números, que son 5.700 segundos de arco por ciclo, ¿no? Eso de ahí es teniendo en cuenta ya el efecto de otros planetas, ¿no? Porque aquí tienen otros planetas también, no solo es Mercurio que está ahí solito, ¿no? Tienen los otros planetas del sistema solar, aparte del Sol, los Júpiter, Saturno. Entonces, teniendo en cuenta todas esas influencias de los otros planetas, usando la teoría de Newton, da para calcular eso de ahí, se observa este movimiento, pero sin embargo, a pesar de todas esas correcciones ahí, todavía hay una discrepancia ahí, ¿no? De 43 segundos por ciclo. O sea, hay 43 segundos que están faltando, a pesar, como ya dije, de toda la influencia de los planetas, falta algo, ¿no? Entonces, eso de ahí era un problema, ¿no? Eso de aquí observacional. Y allí, en el año de 1915, apareció la teoría de relatividad general, que es una teoría para la gravedad, pero más sofisticada, ¿no? Que esa teoría también incluiría a la gravedad de Newton, la incluye en ciertos límites, ¿no? Pero es una teoría más completa, ¿no? Que es la descripción actualmente mejor que tenemos de la gravedad, ¿no? Y usando Mari, esa teoría ahí, usando esa teoría ahí, hola, ¿cómo ese, estamos, Mari? Gato. ese valor ahí ese es 43, ese es 43 grados ahí de esos 43 segundos, ¿no? Esa corrección ahí fue predicha por la teoría de la relatividad general, ¿no? Entonces él calculó eso de aquí, entonces da una explicación de eso de aquí, ¿no? Ese es un gran éxito que tuvo la teoría. Pero no solo terminó la historia de la relatividad general, porque también esa teoría se puede usar para estudiar algo un poco más complicado aquí, que es, por ejemplo, la evolución del universo, ¿no? Eso de aquí fue estudiado por los cosmólogos estudian eso de aquí, que se observó, ¿no? Que el universo hoy en día observado, ¿no? Que está formado por galaxias y acúmulos de galaxias ahí, en el pasado no siempre fue así, que el universo en el pasado fue diferente de lo que se observa aquí. Y eso de allí, por ejemplo, se descubrió que las galaxias están separando una de las otras, ¿no? Eso descubierta fue hecha por el Hubble. Y entonces eso de ahí decía que el universo en el pasado era totalmente diferente, ¿no? Eso de aquí es la visión del universo con el pasar del tiempo, ¿no? Que anteriormente era diferente de lo que era hoy en día, ¿no? Entonces, para modelar esta evolución del universo, también se usa herramientas actualmente, ¿no? De relatividad general. Y lo que se hace básicamente es, bueno, si ustedes ven la ecuación aquí, la ecuación de relatividad, ¿no? De un lado tiene estos números aquí, estas definiciones aquí, que son los tensores de curvatura, ese es el tensor de Ricci, ¿no? Aquí tiene el tensor de esfuerzo-energía aquí, que es la distribución de materia, ¿no? De la relatividad general, la idea es de que, por un lado, tienes la geometría del espacio-tiempo, que se llama, y por otro lado, tienes la materia, ¿no? El contenido de materia. Entonces, esto de aquí se puede usar para estudiar la evolución del universo, cómo se hace. Tienes que describir de un lado esta distribución de las galaxias, ¿no? Pero si ustedes miran bien aquí, las galaxias tienen, bueno, ahí no es homogéneo, no hay distribuciones, tienen vacíos, tienen estrellas aquí, pero lo que se observa a gran escala, el universo, lo que están viendo aquí una figura es el universo a gran escala. Aquí estamos hablando de 500 megaparsecs, que es una distancia bien enorme eso de aquí, que el universo a gran escala es parecido, ¿no? O sea, se puede modelar como si fuese un fluido, o, bueno, técnicamente los cosmólogos llaman un fluido homogéneo isotrópico, ¿no? Entonces, la parte de la materia aquí que está contenida en el universo puede describirse en una aproximación como si fuese un fluido perfecto, que tiene valor de presión y densidad, ¿no? Entonces, de un lado, si vamos a estudiar esta evolución de esta materia usando la relatividad general, de un lado aquí vamos a describir esa distribución de materia como fluido perfecto, ¿no? Con presión y densidad, ¿no? Bueno, eso está dado del lado derecho de la ecuación. Y del lado izquierdo vamos a tener que usar alguna geometría que está dada por esta métrica Lie. Esa geometría va a estar por métricas, que es conocida como la métrica de Friedman. Aquí es un nombre de los físicos, científicos que usaron esta métrica, ¿no? Friedman, Lemaître, Robinson, Walker, ¿no? Y bueno, usando esta métrica Lie, escribiendo en esta ecuación, básicamente la ecuación aquí de relatividad general,
Bueno, aquí tiene un lambda aquí que aparece, que es la constante cosmológica. Bueno, todo eso de aquí sería una historia para una charla completa, ¿no? Yo no quiero hablar detalles sobre eso de aquí, porque no es la idea. La idea es que la relatividad general puede ser usada para describir la evolución del universo. Eso de aquí es la base, ¿no? Para ese modelo cosmológico estándar conocido como lambda CDM. Pero aquí lo importante es lo siguiente, ¿no? De que ese modelo, la verdad, él explica muy bien la evolución del universo, pero para tiempos posteriores de 10 a la menos 15 segundos aproximadamente, porque el universo aquí, esta teoría aquí predice que va a pasar una singularidad aquí, esa solución aquí va a ser singular para tiempos bien pequeños, ¿no? Bueno, ¿eso qué estaría indicando? Pues no querría decir que el universo ha aparecido de una singularidad. Lo que querría decir es que la teoría de gravedad, de relatividad general, ella deja de ser válida, ¿no? En esa situación aquí, un punto singular, ¿no? Sería un problema de la teoría, no del universo, ¿no? O sea, el universo no tendría ese problema si lo que tiene está demostrando eso, que en esa singularidad las leyes de la física que conocemos dejarían de ser válidas. Y justamente eso de ahí es un indicio de que vamos a necesitar una teoría que sea mayor a la teoría de la relatividad de Einstein, que tenga en cuenta esa situación aquí, ¿no? Esa situación de la singularidad. Porque, ¿qué pasa en esa singularidad? Eso voy a hablar más adelante también. Que en esta situación extrema aquí, la materia está bien concentrada en una región muy pequeña del espacio, y ustedes saben, ¿no? Porque si la materia en esa situación bien pequeña ahí, concentración de materia en regiones así bien pequeñas del espacio, va a tener efectos cuánticos, ¿no? Que la mecánica cuántica estudia el comportamiento de la materia en escala pequeña, ¿no? Entonces aquí en esta singularidad, ustedes tienen, ¿no? Materia concentrada en una región bien pequeña, entonces ahí tendrían efectos cuánticos, pero a la vez también tiene efectos de la gravitación que van a ser importantes. O sea, tienen la cuántica y la gravedad juntas ahí. Pero como no tenemos un modelo que unifique esas dos, no se sabe realmente qué es lo que estaría pasando en esa singularidad, ¿no? Entonces, eso de aquí, escribí aquí, ¿no? Comprender los primeros instantes de la historia del universo es actualmente, eso de ahí es uno de los problemas mayores que se tiene sin resolver en la física, ¿no? Es un problema que está en abierto. Entonces, tienen por mucho trabajo por hacer ahí, ¿no? Entonces, se piensa que con una teoría de gravitación cuántica vamos a poder entender esos primeros instantes del universo, ¿no? Bueno, ahora ya hablé un poco ahí, dije que necesitamos mecánica cuántica para el comportamiento de la materia en escalas pequeñas, en escalas subatómicas. Un poquito aquí hablar de la mecánica cuántica también, ¿no? Primero, la relatividad general y la mecánica cuántica, la verdad, históricamente, ¿no? Los dos estaban caminando juntos, los dos caminaban en pasos paralelos, juntos, ¿no? Tanto la relatividad con la mecánica cuántica nacieron en el siglo XX, ¿no? La relatividad especial comenzó en el año de 1905 con los trabajos de Einstein, Lorentz, Poincaré, Hilbert, ¿no? Y bueno, la mecánica cuántica también, cerca de esas fechas, también comenzaba a dar sus primeros pasos. Eso es interesante, ¿no? Que la relatividad general, que estudia la gravitación como deformación del espacio-tiempo, ¿no? Ese punto de vista geométrico de la gravitación, y la mecánica cuántica estaban juntos, estaban paralelos los dos, desenvolvimiento, desarrollo de las dos teorías, ¿no? Interesante también que uno de los padres de la mecánica cuántica, o Albert Einstein, aquí está aquí la foto de él, ¿no? Que esto de aquí es bien interesante, que quizás algunas personas piensan que el premio Nobel que ganó Einstein de física en el año de 1921 es porque descubrió la teoría general de la relatividad, que es una teoría bien conocida, ¿no? Pero la verdad, él no recibió el premio Nobel por eso, él recibió el premio Nobel por justamente un trabajo relacionado a mecánica cuántica, ¿no? Eso también es una larga historia que se puede contar ahí, porque después Einstein es considerado como padre de la mecánica cuántica, y él, con el pasar de los tiempos, él como que tenía cierta aversión a la mecánica cuántica, no le gustaba algunos aspectos. En general, a él no le gustaba el aspecto probabilístico que tenía esta teoría, ¿no? Porque la mecánica cuántica tiene un aspecto bien, así como se podría decir, bien extraño, exquisito, ¿no? Que es esa de probabilidades, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una partícula subatómica del electrón, por ejemplo, en mecánica cuántica se dice que las partículas no tienen trayectorias definidas, ¿no? La posición y el momento no está bien definido. No podemos usar ese concepto de mecánica clásica de trayectoria de partículas para estudiar la dinámica de estos objetos, de estas partículas subatómicas, ¿no?
En forma de caricatura, aquí lo que estoy poniendo, por ejemplo, se está mostrando aquí, es que dice el electrón tiene ese problema de indecisión, ¿no? De no saber qué es él, ¿no? Aquí, bueno, esa es caricatura, no solo para tener una idea así más de la mecánica cuántica que están esos fenómenos, ¿no? Aquí el electrón se pregunta, ¿quién soy yo? Dice, ¿no? Haciendo alusión al famoso dualidad onda y partícula, ¿no? Él no sabe si es onda o es partícula, ¿no? Esa dualidad viene de la onda porque se tiene una distribución de probabilidades, ¿no? O sea, el electrón, cuánticamente, se podría decir que él está distribuido en todo el espacio, y lo que hace la mecánica cuántica es calcular cuál es la probabilidad que tenemos, por ejemplo, de encontrar el electrón en alguna dada región. Solo tenemos esas informaciones, solo podemos obtener cuál es la probabilidad, o los lugares más probables donde el electrón puede estar. Pero no podemos decir exactamente, antes de hacer el experimento, ¿no? ¿Dónde va a estar él? Entonces, antes no se sabe, ¿no? Él está como distribuido en todas esas posibilidades, se tiene el electrón, ¿no? Entonces, esa viene la parte de ondulatorio, que sería dada por la término técnico ahí que se usa la función de onda, ¿no? Pero bueno, esa es la historia ahí de la parte del desarrollo de la mecánica cuántica. Y la mecánica cuántica tuvo también su desarrollo es paralelo con la relatividad general y también tiene bastante resultado experimental que corrobora la teoría, ¿no? Él explica muy bien, por ejemplo, el espectro de energía de los átomos, por qué se tiene ese espectro discreto de energía en los átomos. La mecánica cuántica explica eso. También explica muy bien la radiación del cuerpo negro, que algunos ya deben haber estudiado, que fue, bueno, fue justamente cuando nació la mecánica cuántica, ¿no? De Planck estudió eso de ahí. Y actualmente, aquí tiene un diseño aquí aquí si pues, observan aquí, tiene dos quarks, un quark up y down, ¿no? Que sería eso de aquí, es una partícula del protón del núcleo atómico, ¿no? Y las teorías más fundamentales que conocemos para entender la materia a nivel microscópico, subatómico, la verdad, está dada por teorías cuánticas, que son la teoría cuántica de campos, ¿no? El modelo estándar que explica, por ejemplo, la física de partículas fundamentales, ¿no? Y las interacciones entre ellas, es una teoría que usa la mecánica cuántica, ¿no? Solo que el problema es que no tenemos todavía hasta ahora una teoría que tenga en cuenta la gravedad y la mecánica cuántica, ¿no? Entonces aquí voy a hablar un poquito sobre, ya hablé un poco de relatividad general, un poco de mecánica cuántica, ahora esa necesidad de por qué necesitamos las dos teorías, ¿no? Bueno, aquí tiene primero una necesidad teórica que está mostrada en este diagrama. Es bien ilustrativo aquí porque dice lo siguiente, ¿no? Entonces nosotros empezamos, ¿no? La historia de la física comenzó con la mecánica clásica, que muchos de ustedes conocen, ¿no? Movimiento de cuerpos en el espacio, ¿no? Leyes de Newton aquí, ¿no? Fuerza igual masa por aceleración y todo eso de aquí. Y de aquí empezó a dar origen nuevas teorías y aparecieron constantes de la física. Una de ellas es de aquí, la famosa constante que es la velocidad de la luz, ¿no? La velocidad de la luz. Aquí tiene la constante de Planck o H, ¿no? Aquí la constante de gravitación, G. Y eso de aquí es interesante porque dice lo siguiente, que, por ejemplo, la mecánica clásica se vio que no era suficiente cuando teníamos velocidades cercas a la de la luz, y ahí apareció la teoría de la relatividad especial. Lo interesante es que la teoría de la relatividad especial de Einstein, cuando la velocidad de la luz va para infinito, se transforma en la mecánica clásica, ¿no? O sea, la relatividad especial de Einstein contiene la mecánica clásica, ¿no? Ese límite de la velocidad yendo para infinito. Y la mecánica cuántica ahora aquí también, ¿no? La mecánica cuántica, cuando esa constante de Planck se hace cero, tienes de nuevo la mecánica clásica. Entonces, en algún sentido, la mecánica cuántica también la engloba, está dentro de ella, está contenido la mecánica clásica. Entonces, esto aquí es interesante en el área de ciencia, por ejemplo, ¿verdad? Decir que a veces tienes se confunden las personas, dicen que la mecánica clásica está errada, ¿no? No es que la mecánica clásica está errada, que la verdadera es mecánica cuántica, sino que en ciertos límites, aquí explícitamente, en el límite de la constante de Planck que va para cero, tenemos a la mecánica clásica, ¿no? O sea, que está contenida, sino que es una teoría que es incompleta, ¿no? Entonces, la naturaleza es descrita por una teoría mayor, se puede decir, ¿no? Entonces, caminando en esta dirección tenemos la mecánica cuántica, caminando aquí tenemos la relatividad especial. Uniendo esas dos ahora también, si unen la relatividad especial, teniendo en cuenta efectos relativísticos y efectos cuánticos, eso da para hacer esa unión justamente de esas dos teorías, da como resultado aquí a la teoría cuántica de campos. Eso es interesante aquí, ¿no? Y ya dije, ¿no? Que para estudiar las partículas fundamentales de la naturaleza, ¿no? Los electrones, los quarks,
y las partículas de interacción entre estas partículas de materia, que serían los fótons, los gluons. Todo eso de ahí está dado por una teoría cuántica de campos, y el resultado de eso de ahí es el famoso modelo estándar, ¿no? El modelo estándar de física de partículas elementales, ¿no? Eso de aquí es la teoría cuántica de campos, ¿no? Que es la teoría más fundamental que tenemos para esas interacciones de las partículas subatómicas, ¿no? Pero bueno, esto de aquí se desarrolló aquí, de ese lado, la teoría cuántica de campos, para entender el mundo microscópico de las partículas subatómicas, pero por otro lado tenemos también la gravedad, ¿no? Por otro lado está la gravedad también, pero la gravedad como que caminó por su lado, ¿no? Sin importarse por esto de aquí. Y también la modelo estándar, por ejemplo, de física de partículas elementales, ella no tiene en cuenta para nada la gravedad, ¿no? Pero uno podría decir, ¿qué pasa aquí? Los físicos de partículas nunca se cayeron de sus sillas, nunca sintieron efectos gravitacionales, ¿no? No es por eso, ¿no? Sino que, primero, que el campo gravitacional, la fuerza gravitacional, comparado con las fuerzas que tenemos en el modelo estándar, por ejemplo, la fuerza eléctrica, la fuerza electromagnética, todas esas fuerzas del modelo estándar, la fuerza nuclear, por ejemplo, esa fuerza, la intensidad de esa fuerza es bien grande comparado con la gravedad, ¿no? O sea, la fuerza de la gravedad es despreciable, por así decir, ¿no? Entonces no va a tener ningún efecto en las ecuaciones de esas teorías aquí, ¿no? Pero primero es por eso de ahí, ¿no? Todo el mundo sabe, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes, eso de aquí es un ejemplo interesante, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, un imán, ¿no? Un imán, supone que tú tienes un imán, ¿no? Y tienes un metal ahí, y el imán lo atrae al metal, ¿no? Es una fuerza bien pequeña, el imán es una cosa bien pequeña ahí, y la fuerza magnética ahí supera la fuerza que está ejerciendo todo el planeta, ¿no? Imagínense el imán pequeño ahí, una pequeña cosita ahí, y la Tierra, todo un planeta ahí que está jalando al metal, pero el imán vence, ¿no? Ahí nada más se dan cuenta ustedes que la fuerza de la gravedad es bien débil, ¿no? Es bien, bien débil esa fuerza, ¿no? Por eso que no se tuvo mucho en cuenta en estas teorías aquí, ¿no? Pero primero, teóricamente aquí debería también existir, como hay esto de aquí, la unificación de la relatividad especial con la mecánica cuántica para dar lugar a la teoría cuántica de campos, así como tenemos también de este lado, ¿no? Tendría que haber también una unión entre la relatividad general y la teoría cuántica de campos, y eso de aquí dar toda esa mixtura, toda esa mixtura ahí, dar lo que es conocido como la teoría de gravitación cuántica, ¿no? Eso de ahí por un lado teórico. Pero por el lado también de necesidad para explicar el funcionamiento del universo, necesitamos esta teoría también, porque ya mencioné, ¿no? En el Big Bang ahí, ¿no? En los inicios aquí, ¿no? Que ya expliqué aquí. En esta singularidad ahí, donde las leyes, tiene un punto singular que es predicho ahí por la teoría de la relatividad general, que quiere decir que la teoría deja de ser válida, ¿no? Y que necesitamos una teoría que va más allá de la teoría general, pero también que tiene efectos cuánticos. Entonces también tenemos esa necesidad para explicar el origen del universo, no solo para explicar el origen del universo, también para explicar, por ejemplo, qué pasa en agujeros negros, ¿no? Eso no hablé aquí, más también ahí tiene efectos de gravitación que son bien intensos, ¿no? Y también materia, cómo se comporta cerca de la materia a nivel cuántico, cerca de agujeros negros, ¿no? Bueno, esa es otra historia también que se podría hablar mucho ahí, pero lo que quiero decir básicamente es que aparte de tener esta necesidad teórica de unificar la relatividad general con la mecánica cuántica, tenemos esa necesidad de tener esa teoría para explicar efectos de cómo se comporta la materia en esas situaciones extremas, ¿no? Por ejemplo, en ese punto de singularidad o en agujeros negros también, ¿no? Bueno, eso es lo que hablo un poco aquí, ¿no? Que es la necesidad de unificar esas fuerzas, el modelo estándar con relatividad general, ¿no? Eso de aquí, ¿no? Bueno, aquí quiero hablar un poquito la primera tentativa que se hizo para unificar, ¿no? Se usó una primera tentativa, ¿no? Para unificar ahí la teoría ahí de relatividad general, unificar con mecánica cuántica, ¿no? Con la cuántica. Pero antes de hablar un poco de eso de ahí, quisiera hacer una pequeña pausa aquí, a ver si tienen preguntas del Facebook o si tienen preguntas aquí preguntas también. Vamos a interactuar un poquito, ¿no? Para continuar después. ¿Hasta aquí está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario? Bueno, entonces yo mostré aquí que tenemos tanto una necesidad práctica, ¿no? Por cuestión de explicar el origen del universo, estudiar la materia en situaciones extremas, y por otro lado tenemos la cuestión teórica, ¿no? Por cuestiones teóricas también. Siempre estábamos combinando teorías, ¿no? Y obteniendo teorías mayores, cada vez mayores, ¿no? Donde cada teoría estaba dentro
de una otra teoría, ¿no? Entonces debe haber una teoría mayor. Por eso que también a veces eso en términos así coloquiales hablan de una teoría del todo, ¿no? Como que contiene todas las teorías que tenemos hasta hoy en día, ¿no? Por eso quizás ese término que se usa ya quedó claro aquí porque usan esos nombres, ¿no? Bueno, entonces yo estaba hablando aquí, la primera tentativa, ¿no? ¿Cómo vamos a unificar la relatividad general con la mecánica cuántica, ¿no? Y tener esta teoría aquí. Entonces, tiene una forma directa de hacer eso, vamos a ver qué pasa y vamos a ver que tienen problemas, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo que aparecen esos problemas? ¿No? Entonces, aquí estoy hablando aquí el título dice problema de no renormalizabilidad, siempre es como un trabalenguas eso ahí, de la gravedad, ¿no? Y entonces, ¿cómo que es esto de aquí? El primer intento, ¿no? El primer intento es lo siguiente, ¿no? Entonces, yo hablé aquí en teoría cuántica de campos, esto de aquí, ¿cómo se construye? Entonces, lo que pasa en la teoría cuántica de campos es lo siguiente, que primero tú tienes, voy a mencionar el ejemplo más simple que conocemos todo el mundo, ¿no? Que es el campo electromagnético, ¿no? Las fuerzas electromagnéticas, electricidad y magnetismo, ¿no? Bueno, tengo una teoría de campos de esa teoría que es conocida como las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Que describen esa teoría, ¿no? Eso de ahí es una teoría clásica de campos. ¿Por qué clásica? Porque los campos todavía no los cuantizamos, no usamos todavía la mecánica cuántica con ese H, ¿no? Con la constante de Planck. Son campos clásicos que se llaman. Y existe una receta, ¿no? Eso ya es conocido. ¿Cómo se transforma un campo, cómo transformar un campo clásico en su versión cuántica, ¿no? Tiene varios procedimientos, por ejemplo, tiene cuantización canónica, es una de ellas, tiene el método que es quizás más directo, ¿no? Que usa las lagrangianas de esos campos clásicos, usando integrales de camino de Feynman, que es un método de cuantizar también. Bueno, usando esos métodos ahí, da para escribir la versión cuántica de estos campos clásicos. Eso es lo primero, ¿no? Por ejemplo, ya falé, el electromagnetismo es campo clásico y se puede usar, cuantizar, ¿no? Usando estas técnicas y obtenemos lo que se conoce como la electrodinámica cuántica, ¿no? Eso es conocido. Entonces, primero aquí, entonces, entonces, lo primero más obvio que se podría hacer aquí es lo siguiente, ¿no? Primero, la relatividad general se puede entender también estas ecuaciones de campo de Einstein, ¿no? Estas ecuaciones aquí, la relatividad general, ¿no? Técnicamente, así, matemáticamente, es una teoría de campos. La teoría de relatividad general se puede entender como una teoría clásica de campos, donde el campo, ¿no? La variable, el campo, ahí sería la métrica del espacio-tiempo, ¿no? Entonces podemos considerar la métrica como el campo en que vamos a estudiar, ¿no? Entonces la métrica del espacio-tiempo es el campo gravitacional, ¿no? Entonces, como se puede entender, él es una teoría campo clásica, así como si fuese una teoría del electromagnetismo clásico, ¿no? Entonces, lo obvio, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cuantizar usando esas técnicas que se conocen, ¿no? Entonces, esas técnicas que agarran un campo clásico y lo cuantizan, usándose canónico o integrales de camino, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, es lo que estoy explicando aquí, ¿no? Entonces, vamos a agarrar la gravedad como campo clásico y vamos a cuantizarlo usando esas mismas recetas, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar ahí? Va a pasar que va a haber un problema, ¿no? Ese problema también pasa con los campos, los otros campos que yo estoy mencionando aquí. Voy a usar el mismo ejemplo del electromagnetismo. Cuando ustedes cuantizan el campo electromagnético, el clásico, ¿no? Van a nivel cuántico, pues ustedes van a tener la versión cuántica de esta teoría. Y en la versión cuántica de esta teoría da para hacer cálculos, ¿no? Cálculos de procesos cuánticos que pueden pasar. Uno de ellos que estoy explicando aquí, eso de aquí es, para ser más ilustrativo, ¿no? En electromagnetismo. Por ejemplo, aquí este diagrama, ¿qué quiere decir? Este diagrama aquí quiere decir que eso de aquí es, por ejemplo, un evento que tú tienes una partícula o electrón, tienes un electrón y aquí tienes un positrón. Lo que está pasando es esto de aquí es conocido como aniquilación, ¿no? Tienes un electrón y un positrón, cuando ellos se encuentran, se aniquilan, y cuando se aniquilan, ¿qué pasa? Entonces, se aniquilan, aparece luz, aparecen fótons, que está dado por estas líneas aquí, ¿no? Ese proceso allí se puede estudiar usando electrodinámica cuántica, ¿no? El proceso de aniquilación y creación de partículas, ¿no? Para estudiar eso de ahí tiene toda una regla, bueno, eso es un curso de teoría cuántica de campos, electrodinámica cuántica, no quiero entrar en tantos detalles, lo importante aquí es cuál es el problema que va a aparecer aquí. Entonces, este proceso se puede estudiar, por ejemplo, ya hablé que en mecánica cuántica tienes el cálculo de probabilidades, ¿no? Podemos calcular la amplitud de probabilidad de pasar este proceso, este acontecimiento, ¿no? Entonces, en este caso es particular, para ser ilustrativo que estoy poniendo, es
aniquilación de partícula y antipartícula, ¿no? De depósito de un electrón y su antipartícula, que es un positrón, ¿no? Un electrón con carga positiva. Cuando se unen, se aniquilan y aparecen fótons, ¿no? Entonces, en la teoría electrodinámica cuántica, ese proceso está dado por estos diagramas aquí. Tiene el nivel de árbol que se conoce aquí en aproximación 0. Tiene esto de aquí, es otra aproximación en orden 1. Entonces, eso de aquí en teoría de campos, ¿no? Bueno, quizás esto de aquí está claro para los que estudiaron teoría cuántica de campos, pero para los que primera vez están escuchando eso de aquí de teoría cuántica de campos, este proceso aquí se puede escribir perturbativamente, se hizo aquí como una aproximación, ¿no? En orden 0, orden 1, orden 2 y así por delante, ¿no? Bueno, todos esos procesos aquí están dados por esos diagramas. Esos diagramas son los famosos diagramas de Feynman, ¿no? Y aquí ven a orden 1 tienen como esas loops que se conocen aquí, esos loops aquí, esas como si fuesen lazos, ¿no? Loops. Y el problema es lo siguiente, que para calcular la verdad estos diagramas es esquemático, ¿no? Pero en el fondo estos diagramas pueden ser traducidos a cálculos, fórmulas. Cada diagrama corresponde, la verdad, a una integral, que no quiero entrar en detalle más, son integrales, y lo que va a pasar es que a ese nivel a nivel de primer orden, que se conoce técnicamente, se falla a nivel de un loop, en inglés, a un lazo sería, ¿no? A nivel de un lazo, que estos diagramas van a dar respuestas infinitas. Esas integrales van a dar respuestas infinitas. Y eso de ahí era un problema que se estaba dando en la teoría cuántica de campos, ¿no? Que él estaba todo formulada, unificaba bien la mecánica cuántica y la relatividad especial, pero el problema es que cuando calculaban esos procesos perturbativamente daban resultados infinitos, o sea, daba cálculos infinitos, ¿no? Pero eso de aquí es un proceso que pasa, que sucede, no debe dar respuesta infinita, ¿no? Entonces, había un problema con los infinitos. Y apareció técnicas también que fueron desarrolladas ahí en la teoría cuántica de campos para eliminar esos infinitos. O sea, la historia es que existe una técnica que tú consigues eliminar esos infinitos. Y estoy mostrando aquí esquemáticamente, eso de ahí conocido como los contratérminos. ¿Qué es un contratérmino aquí? Bueno, es un término que tú vas a adicionar de tal forma que lo que pasa es lo siguiente aquí, en términos coloquiales rápido. Que, por ejemplo, este diagrama aquí, ¿no? Este diagrama aquí, tú vas a tener un infinito. Lo que se va a hacer primero es separar, ¿no? Una parte finita más un término infinito, ¿no? Y este contratérmino que está escrito aquí va a absorber ese infinito, lo va a absorber. Entonces absorbe el infinito y al final la suma de este diagrama más este diagrama va a dar una respuesta finita. Y lo interesante es que esto de aquí funciona, ¿no? Aunque los matemáticos fican con los pelos así, espantados, que esto de aquí es totalmente matemáticamente así, no es riguroso, dicen ellos, ¿no? Pero funciona, ¿por qué? ¿Por qué los físicos usan esto de aquí? Porque lo experimental, si tú haces un cálculo de eso de aquí y lo comparas con el experimento, ellos son bien exactos, ¿no? Se dan respuestas que están en acuerdo con lo observado, con lo experimento. Por eso es que este de aquí se queda en la parte de la física, aunque matemáticamente quizás no sea riguroso, ¿no? Y bueno, técnicamente lo que se hace es lo siguiente, a la lagrangiana aquí, esto de aquí electrodinámica, ¿no? Este de aquí la lagrangiana, bueno, es una forma, una ecuación que describe esas interacciones entre los fotones, las partículas de luz, los fotones, con los electrones y los positrones, ¿no? Está dada por esa lagrangiana. Y para eliminar esos infinitos hay una prescripción conocida como adicionar contratérminos, ¿no? En esa técnica de renormalización. Eso tiene un nombre técnico que es conocido como renormalización. Le adicionan estos contratérminos, ya expliqué que esos contratérminos son adicionados de tal forma que tú eliminas esos infinitos. Lo interesante es que en algunas teorías el número de contratérminos que son necesarios para eliminar esos infinitos vienen en una cantidad finita. Por ejemplo, aquí en el caso de la electrodinámica tenemos 1, 2, 3 contratérminos, ¿no? Y esos de ahí son suficientes. Con esos 3 contratérminos tú puedes eliminar todos los infinitos que van a aparecer en la teoría, ¿no? Entonces, ahí se dice, técnicamente eso se dice que esa teoría es renormalizable, ¿no? Entonces, cuando tienes un número, entonces, aquí escribí eso, ¿no? Que cuando tú tienes un número finito de esos contratérminos, tú dices que tu teoría es renormalizable. Y en esos contratérminos van a aparecer algunos parámetros que están relacionados, por ejemplo, aquí en este caso particular de la electrodinámica cuántica, con la masa y la carga del electrón, ¿no?
Pero esos parámetros se pueden fijar con experimentos, ¿no? Entonces harías dos experimentos independientes y con esos dos tú fijas cuál es el valor del electrón y cuál es el valor de la masa del electrón. Y con eso sería suficiente para fijar esos contratérminos, ¿no? Y con eso de ahí te barres todos los infinitos. Entonces, eso funciona bien, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora volviendo a la gravedad, ¿no? Entonces, de nuevo, la gravedad también es una teoría clásica, la vamos a cuantizar usando esta receta, y vamos a calcular estos procesos. Por ejemplo, interacción de dos grávitos, ¿no? Que serían las partículas asociadas al campo gravitacional. Así como aquí tenemos los electrones y los fotones del campo electromagnético, en el campo gravitacional tendríamos los grávitos. Entonces vamos a estudiar también procesos, ¿no? Por ejemplo, interacción de 2, 3, 4 grávitos, ¿no? Cómo interactúan entre ellos usando estos diagramas, ¿no? Eso se puede hacer. Lo que pasa ahí es lo siguiente, que también van a aparecer infinitos, tiene el mismo problema de los infinitos, pero es un problema más serio aquí. ¿Por qué? Porque si se introducen esos contratérminos para eliminar los infinitos en nivel cuántico, ¿no? De la gravedad, se puede demostrar que se va a necesitar un número infinito de esos contratérminos. Cada vez que aparece un infinito se va a tener que adicionar un contratérmino y así. Entonces no hay forma de fijar, o sea, en la gravedad no hay forma de barrerse todos los infinitos adicionando un número finito de contratérminos, ¿no? Como aquí. Entonces, se tiene que adicionar infinitos contratérminos, infinitas estos términos aquí. Y para fijar las constantes que aparecen en esos contratérminos, tal que cancelen todos los infinitos, entonces para fijar todos esos parámetros ahí, como ustedes tienen infinitos contratérminos, entonces se tendría que hacer infinitos experimentos para fijar esos parámetros que van a aparecer en los contratérminos, ¿no? Pero ahí la teoría ya pierde su carácter predictivo, ¿no? Porque sería solamente, por ejemplo, con dos experimentos tú fijas los parámetros y suficiente, con eso ya calcularías cualquier otro proceso, ¿no? Pero en la gravedad no se puede hacer eso. Y eso técnicamente quiere decir que la gravedad es lo que escribí aquí, la gravedad no es renormalizable, ¿no? Entonces, ese es el problema que se tiene con hacer ese paso directo, ¿no? Como se hizo con los otros campos. Eso de ahí no pasa, por ejemplo, eso de ahí no sucede con las otras interacciones. Con la interacción, ya aquí hablé, aquí di más detalles con la interacción electromagnética, ¿no? Entonces, el electromagnetismo, la teoría clásica, cuando se cuantiza con esa receta, él es renormalizable. Esa es una teoría renormalizable. Ahora también tienes la fuerza electrodébil, ¿no? Y también es una teoría clásica, la puedes cuantizar y usando estos procedimientos también se demuestra que es renormalizable. Y la fuerza nuclear fuerte también es una teoría clásica que se puede cuantizar con este mismo procedimiento y tienes una teoría renormalizable. Entonces, juntando todos esos, tienes la física de partículas, que es el modelo estándar, que es una teoría renormalizable. Pero eso no se puede hacer con la gravedad, ¿no? Si se usan las mismas recetas, no da para hacer. Entonces, ahí es un problema, ¿no? Entonces ahí puedes intentar hacer otras cosas, ¿cuál sería el problema? ¿No? Entonces ahí una de las propuestas, ¿no? Para cuantizar la gravedad es justamente esta teoría de cuerdas, ¿no? Donde la idea básica aquí, bueno, la idea básica de la teoría de cuerdas está esquematizado aquí coloquialmente, ¿no? Entonces la materia está hecha de átomos, los átomos aquí tienen dentro de los átomos tienes los electrones, los protones, pero dentro de los protones, por ejemplo, tienes los quarks, ¿no? Los protones están hechos de quarks, por ejemplo, 3 quarks aquí. Ese de aquí modelo estándar, ¿no? Y el electrón es también partículas. Entonces, la teoría de quarks dice lo siguiente, ¿no? Que las partículas fundamentales que tenemos en el modelo estándar y de la gravedad, que sería el gravitón, ¿no? La verdad, esas partículas dice que ellas no son las fundamentales, que serían modos de vibración de alguna cuerda, ¿no? Entonces, como si fuese una cuerda que está vibrando y cada tono, cada sonido sería, ¿no? Cada vibración de esa cuerda es una partícula diferente. Entonces, una visión así coloquial, así, hablar así en términos no tan técnicos, ¿no? Para que entiendan, sería que lo que vemos en el universo ahí sería como una sinfonía cósmica, ¿no? Así, hablando en esos términos, como si fuese el universo una sinfonía cósmica, ¿no? Que cada nota musical es diferente partícula, ¿no? Bueno, eso de ahí es la visión así que de caricaturas que se tiene de la teoría, pero eso no es suficiente, ¿no? Entonces, eso de ahí solo para tener una idea vaga de lo que sería esta teoría, ¿no? O sea, que cada partícula es un modo de vibración de esa cuerda, como si fuese el electrón, como si fuese una nota musical, algún ting, y el protón, el quark, un tom, algo así, ¿no? Cada nota musical corresponde a cada partícula diferente. Bueno, pero la cuerda aquí se manifestaría, ¿no? ¿Cómo que tú mirarías directamente
que un electrón, la verdad, no es un electrón, sino que visto muy de cerca es una cuerda, ¿no? Tendrías que tener acceso a energías de la escala esa escala de energía que está escrita aquí, por ejemplo, de longitud también, de 10 a la menos 35 metros, o escalas de energía aquí en términos de energía de 10 a la 16 teva electron volts. Solo para tener una idea, ¿no? Esta escala de energía de 10 a la 16 teva electron volts, que es conocida técnicamente como la escala de Planck de energía, ¿no? Él es muy grande para hoy en día tecnológicamente tener ese acceso, porque, por ejemplo, solo, ¿no? El mejor microscopio que tenemos para ver a escalas bien pequeñas, que serían los colisionadores de partículas, ¿no? Que tenemos el más potente aquí hoy en día en la Tierra es el LHC, el Large Hadron Collider, es un colisionador de partículas que está allá en Francia y Ginebra, que está colisionando partículas a altas energías, ¿no? Hay una colisión ahí pegas dos protones, ¿no? Colisionas ahí a altas energías, lo máximo que está alcanzando y va a alcanzar, ¿no? Son 14 teva electron volts. Esa es la máxima energía que está alcanzando. Ese es el mayor acelerador de partículas que tenemos. Para tener una idea nada más, que cuando esas partículas coliden, la temperatura que se produce en esa colisión es millones de veces comparadas a la temperatura que hay en el núcleo solar. Imagínense el nivel de energía que se produce ahí, ¿no? Esas colisiones. Son millones de veces la temperatura que está en el núcleo del Sol todavía, el núcleo solar, ¿no? Entonces, eso es inimaginable lo que se ha conseguido hoy en día con la tecnología ahí, ¿no? Muchas personas no saben que tenemos temperaturas superiores a las del núcleo solar aquí en la Tierra, ¿no? Claro, en esa escala pequeña de colisión son regiones muy, muy pequeñas, ¿no? Donde se producen esas energías, ¿no? Pero aún así, esa energía que están alcanzando ahí en ese potente colisionador son 14 teva electron volts. Ahora comparen 14 teva electron volts con 10 a la 16 teva electron volts. Eso de aquí es prácticamente nada, ¿no? Entonces es por eso que no se observan esa estructura ahí, ¿no? Esa estructura, bueno, hasta ahorita es una estructura hipotética, ¿no? Hablando sinceramente, todo eso de aquí lo que viene aquí es una hipótesis, una posibilidad, ¿no? Que no ha sido observada experimentalmente, ¿no? Bueno, por una cuestión tecnológica ahí, ¿no? Bueno, eso de aquí es una representación caricaturesca de lo que sería, ¿no? Lo que hablé, pero tenemos que escribir ecuaciones, ¿no? La física teórica es escribir un montón de ecuaciones, y no quiero rayarlos muchos con las ecuaciones. Voy a escribir aquí solamente un resumen bien rápido aquí, porque eso de aquí, teoría de cuerdas, se llevaría años, ¿no? Para explicar todos los detalles de cómo, toda la parte matemática, pero lo importante es lo primero que hablé aquí, ¿no? Se recuerdan que aquí yo dije que la cuerda vibra y cada modo de vibración es una partícula diferente, ¿no? ¿Cómo que se expresa eso matemáticamente? Está aquí, ¿no? Entonces tienen una cuerda, pero una cuerda es un hilo, imaginen, ¿no? Una cuerda ahí. Esa cuerda está submersa, ¿no? Dentro de un espacio. En general, ese espacio no necesita ser 4 dimensiones. Entonces, en general, ¿no? La cuerda, vamos a poner en general, ¿no? Es un espacio de D dimensiones, ¿no? Tienes una cuerda submersa allí, está la cuerda ahí. Esa cuerda allí, esa cuerda se puede mover, ¿no? Entonces tienes la cuerda que se puede mover en ese espacio, ¿no? Se mueve. Cuando esa cuerda se mueve en el espacio, él la describe una superficie. Y esa superficie se puede parametrizar, ¿no? Entonces, ustedes en matemática estudiaron entonces tienes un objeto unidimensional, ¿no? Es un objeto unidimensional. Si se mueve en el espacio, en este caso se va a mover en el espacio-tiempo, ¿no? Él va a ser una superficie, ¿no? Va a generar una superficie. Esa superficie tiene una área, ¿no? Bueno, entonces lo que se puede hacer es para estudiar la dinámica de este objeto, cómo su dinámica en el espacio-tiempo, ¿no? Para estudiar eso se usa esta acción aquí, como se hace en partículas también. Y esa acción va a ser proporcional al área, ¿no? Al área de esa superficie. Como esto de aquí tiene unidades de área, tenemos que dividir aquí con alguna constante que es alfa línea, que alfa línea tiene unidades de área, ¿no? Para que la acción sea adimensional, porque aquí estamos trabajando en unidades naturales, ¿no? Donde h es 1, la velocidad de la luz es 1. Entonces la acción tiene que ser adimensional. Entonces, como aquí tenemos unidades de área, aquí ese alfa línea tiene que tener unidades de área también, ¿no? Entonces la raíz cuadrada de ese alfa línea tiene unidades de longitud, y justamente esta definición 2pi raíz de alfa línea sería la longitud de esa cuerda, ¿no? La longitud de la cuerda, ¿no? Bueno, aquí escribe que tienes las coordenadas de la superficie, entonces tienes esta acción. Usando esto de aquí es como si fuese entonces podemos entender esta acción como si fuese una teoría de campos en 2 dimensiones, que sería la superficie de la cuerda, ¿no? Ese X que aparece ahí con el índice mi, ese índice mi, el índice del espacio-tiempo aquí, ¿no? Donde la cuerda está inmersa, ¿no?
Y X es la parametrización de esa superficie, ¿no? Entonces, cuando tienes una superficie, tú la parametrizas, ¿no? Como si fuese una superficie que vive en ese espacio de dimensiones, ¿no? Y escribes esta ecuación aquí. Después lo que se hace es estudiar esta acción, escribir las ecuaciones de movimiento. Cuando escribes ecuaciones de movimiento, que decir ecuaciones de movimiento para ese x mi, para la parametrización, ¿no? Y da para probar que esa ecuación, la solución de esta ecuación de movimiento son como series de Fourier. Te van a aparecer esas oscilaciones, ¿no? Una serie de Fourier. Y después lo que se hace, se cuantiza eso de ahí. Cuando se cuantiza es que va a aparecer la descripción de esas partículas, ¿no? O sea, cada modo de vibración va a ser una oscilación de esas cuerdas que se va a cuantizar, tipo oscilador armónico, ¿no? ¿Se recuerdan cuando tenían el oscilador armónico, ¿no? En mecánica cuántica, los que estudiaron mecánica cuántica, eh, cuando se cuantiza el oscilador aparecen valores discretos de energía. Algo parecido va a pasar aquí. Se puede entender eso como si fuese un tipo de oscilador, ¿no? O sea, a nivel cuántico, ¿no? Entonces van a aparecer valores discretos de energía, un valor mínimo y después discretamente. En ese caso aquí, esos valores, esos niveles de energía aquí van a representar partículas en el caso de cuerdas, ¿no? Entonces va a tener una partícula con la menor energía, que la verdad voy a adelantar la respuesta, es un taquium. El próximo allí va a ser una partícula con masa cero, que sería el fotón. El próximo va a ser una partícula masiva y así por delante, ¿no? Entonces, eso de ahí es conocido como el espectro de la teoría de cuerdas, que aparece en nivel cuántico, ¿no? Como esos niveles. Entonces, aquí vas a tener como niveles de energía. La diferencia es que cada nivel de energía corresponde a un tipo de partícula diferente. Bueno, entonces la teoría, simplemente de haber estudiado esta área aquí y cuantizarla, esta acción aquí, entonces tienes un espectro de partículas. Pero no solo eso, que también puedes estudiar cómo van a interactuar esas partículas. En teoría de campos, ¿cómo se hace? Entonces tú pones las partículas, después las haces interactuar, ¿no? Pero generalmente en teoría de campos esas interacciones se van construyendo. Aquí no. En este caso no. Solamente necesitamos esta acción aquí y la cuantizamos y solito la teoría, así, por solito ella te bota, ¿no? Las partículas, te dice cuáles partículas aparecen y no solo eso, te va a decir también cómo entre ellas interactúan, cuál es el tipo de interacción que pasa entre esas partículas. Bueno, eso de ahí está dado por estos diagramas. Esto de aquí son interacción entre cuerdas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, esas cuerdas son como superficies, ¿no? Entonces tienes superficies que están interactuando, entonces tienen dos superficies aquí, se dividen en dos y así, ¿no? Y aquí tienen esos loops también, así como, es parecido a ese diagramas aquí, ¿no? Pero aquí es cuando tienes partículas, entonces, cuando tienes una partícula aquí, entre campos son líneas, ¿no? Pero aquí en lugar de tener partículas, tienes superficies, ¿no? Que están interactuando. Y se puede calcular aquí, usando esos diagramas aquí, de esas superficies, se puede calcular la interacción entre estas partículas, entre esas vibraciones, ¿no? Esas partículas que aparecen en el espectro que hablé, ¿no? Y lo interesante es lo siguiente, que si tú estudias aquí una cuerda cerrada, que sería un loop, ¿no? Una cuerda cerrada, ali un loop, y estudias las interacciones entre ellas, dentro de esa cuerda cerrada, uno de esos niveles de energía, uno de esos estados es justamente corresponde al graviton, ¿no? Va a aparecer una partícula con masa cero. Y si estudiamos la interacción de esa partícula usando esa prescripción aquí, de esas superficies que interactúan, se juntan y desaparecen, ¿no? Tiene una prescripción, todo un detalle matemático ahí, más se puede calcular eso de ahí. La interacción que va a pasar entre estos gravitons justamente va a ser cuando estudias, ¿no? Si quieres escribir, por ejemplo, una acción para esas partículas, que va a aparecer naturalmente aquí, la acción de Hilbert-Einstein, que nada más que si escribe la ecuación de movimiento de este término aquí, es la ecuación de Einstein, son las ecuaciones de Einstein, ¿no? Entonces, de haber estudiado un objeto aquí que no tiene nada que ver con gravitación, con partículas, con teoría de campos, no tiene nada que ver, más usando la cuantización cuantizando ella, usando estos diagramas aquí, naturalmente va apareciendo aquí, naturalmente aparece la relatividad general. O sea, una forma de decir es que la teoría de cuerdas predice la gravedad, no solo la gravedad, predice las otras partículas también. Es decir, ella predice también los otros componentes constituyentes de esas partículas fundamentales, ¿no? Eso de aquí es interesante, por eso que despertó bastante interés esta teoría. Pero aquí empiezan los peros, ¿no? Pero tiene un problema aquí. ¿Cuál es el problema? Primero, pero esta teoría aquí, cuando lo cuantizan y describe muy bien la relatividad general, sería una teoría de relatividad general aquí en el caso de 26 dimensiones. Hubiese sido bien interesante que esto de aquí naturalmente hubiese dado 4 dimensiones, ¿no? Pero no, para que la teoría sea consistente,
Eso puedo hablar después, o si tienen preguntas ahí. Pasa que aquí, en este caso, lo que hablé aquí fue un bien resumido, una teoría de cuerdas bosónicas, ¿no? O sea, partículas bosónicas. Eh, la dimensión tiene que ser 26 aquí, entonces es un problema, ¿no? Es un primer problema que aparece. Parecía todo bonito, ¿no? Aparecía el graviton, aparecía la ecuación de Einstein, pero todo en 26 dimensiones, como si tuviésemos un universo con todo el contenido de partículas que tenemos en el modelo estándar, pero con 26 dimensiones, incluyendo gravedad, ¿no? Entonces deducimos las ecuaciones de Einstein a partir de este objeto que no tenía nada que ver con gravedad, aparece naturalmente la gravedad, aparece, sale, ¿no? Pero en 26 dimensiones. Y también lo interesante es que puede haber correcciones en alfa línea aquí, miren. Si alfa línea va para cero, sería la aproximación en partícula, ¿no? Si alfa línea es cero aquí, la longitud de la cuerda sería cero, sería una partícula. Entonces teríamos solamente gravitación aquí, relatividad general, ¿no? Pero tiene correcciones alfa línea que se pueden calcular en principio, ¿no? Serían modificaciones de la relatividad general, pero en 26 dimensiones aquí, ¿no? Hubiese sido interesante que salía en 4, ¿no? Hubiésemos tenido cómo calcular correcciones cuánticas de la gravedad para dimensión 4, pero no es posible, eso solo es válido aquí en 26 dimensiones. Entonces, un problema. Primero fue algo impresionante obtener las interacciones ciertas, las partículas ciertas del universo, pero el problema aquí ahora es 26 dimensiones, ¿no? Es un problema. Otro problema que tiene esta teoría bosónica es que, bueno, primero ya hablé que en el espectro de partículas aparece un tachyon, ¿no? Que tiene masa imaginaria, es una partícula que tiene problemas, ¿no? Otra, que no tienen fermions aquí. ¿Dónde están los electrones aquí? Los electrones, estas partículas, o los quarks también son partículas fermiónicas. Ellas no son bosons, ¿no? Y no están aquí, ¿no? Entonces tiene un problema también eso, aparte de las 26 dimensiones, ¿no? Y entonces, bueno, se vino después de eso, de ahí, de estudiar la cuerda bosónica, viene lo que es conocido como la supercuerda, ¿no? Supercuerda ahí. Entonces, la cuerda bosónica que estudié ahí, bien rápido, eso de ahí yo di eso que un curso que dura, no sé, más de 6, 7 meses, un año, ¿no? Yo le di aquí en cuestión de 10, 20 minutos. Ahora viene ya hablé del problema que tiene esta cuerda bosónica, de las 26 dimensiones, el problema del taquión y el problema de no tener fermiones. Pero bueno, después viene o lo que se conoce como supercuerda. ¿Qué quiere decir ese super? Ese super viene del término de supersimetría. También eso es otro tema bien amplio para hablar de la supersimetría, sería un otro seminario completo ahí. ¿Qué quiere decir ese super? ¿No? La supersimetría aquí para fines prácticos, para explicar aquí lo que quiere decir, que la supersimetría es una simetría, ¿no? Así como tienes varias simetrías, las teorías tienen simetrías. Lo más simple es las rotaciones, ¿no? Que por ejemplo, tienen teorías que son invariantes bajo rotaciones. La simetría de Lorentz también es cuando tienes referenciales que se mueven con velocidad constante, ¿no? Que las leyes de la física no cambian, tengo esas simetrías ahí. Pero tiene otra simetría, que una simetría adicional es de aquí, que es conocido como supersimetría. Piensen la supersimetría como una simetría a más, ¿no? Otra simetría. Pero lo importante es que esta simetría es una simetría que tiene la siguiente propiedad, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer esta supersimetría, una nueva simetría? Entonces yo hablé que en la física de partículas fundamentales tienes hay dos tipos de partículas allí, que algunos de ustedes deben haber escuchado, que son los fermions y los bosons. Los fermions son partículas que están compuestas, la materia, por ejemplo, el electrón es un fermion, los quarks son fermions, y los bosons, ejemplos de bosons que tenemos, son el fotón, por ejemplo, que sería la partícula mediadora de la fuerza electromagnética, el fotón. Tenemos otro bosón que son los gluons en la fuerza nuclear, que también son bosons, ¿no? Entonces, las partículas de que intermedian las fuerzas son bosónicas, son ejemplos, ¿no? Y tienen partículas que son fermiónicas. Entonces, tenemos dos tipos de partículas en el universo. Tenemos bosons y fermions. Una forma de diferenciar cuál partícula es cuál es olear al spin de esta partícula, ¿no? Entonces, partículas fermiónicas también se define así, como partículas que tienen spin semientero. Por ejemplo, el electrón tiene spin 1/2, es un semientero, que es un fermión, ¿no? El fotón es una partícula bosónica, el spin del fotón es 1, que es un número, 1 es un número entero, ¿no? Entonces, partículas que tienen spin semientero, por ejemplo, 1/2, son fermions, y partículas que tienen spin entero son bosons. Bien, la supersimetría, ¿qué hace? La supersimetría lo que hace es relacionar estas dos partículas. Hay una relaciona los bosons con los fermions. Entonces, la supersimetría dice que, por ejemplo, para cada partícula bosónica tenemos su compañero supersimétrico le llaman, ¿no? Entonces, por ejemplo, el fotón tendría un compañero que sería el fotino. Si el fotón es bosón,
su compañero supersimétrico sería un fermio fotino, ¿no? Y así. Eso es lo que a rasgos generales es la supersimetría, es una nueva simetría, ¿no? Y se cree, se piensa, ¿no? Esa es una hipótesis también, que la naturaleza a un nivel de energía bien elevado, estamos hablando de la escala de Planck o otros niveles de energía, bueno, eso puede hablar también después, ¿no? De eso, eso también es otra historia, más podemos hablar más adelante, pero se piensa que la supersimetría es una simetría exacta de la naturaleza a nivel de energía de la escala de Planck. ¿Por qué se piensa eso? Porque en nuestro mundo que vivimos, a las escalas de energías que vivimos, no observamos esas partículas supersimétricas, no se observan. Entonces, no se observan porque puede ser que son partículas muy pesadas y sabemos que partículas que son bien pesadas, se las decaen rápido, ¿no? Entonces desaparecen, se transforman en otras partículas, ¿no? Y justamente eso también que se va a explorar en yo hablé ahí del acelerador, de ese colisionador de partículas, donde están estudiando la física de partículas, ahí el Large Hadron Collider, ¿no? Que alcanza 14 electronvolts, se está procurando también si realmente existen estas partículas, superpartículas, ¿no? Que tendrían tiempo de vida bien pequeño, así de trillionésimas, de milinésimas de segundos, donde ellas, como son bien pesadas, ellas se decaen rápido, ¿no? Y dejarían algún rastro, ¿no? Se transforman en otras partículas, ¿no? Entonces, a nivel de energías bien elevadas, se cree que la supersimetría es una simetría exacta, pero a nuestro nivel la simetría está quebrada en la supersimetría. Pero bueno, ese ingrediente aquí, esa simetría se incluye también en esta teoría aquí, ¿no? Tenemos la teoría bosónica, le incluimos esta simetría, le ponemos este ingrediente más, y obtenemos lo que se llama la supercuerda, ¿no? Ese super viene de la supersimetría, no es porque es una cuerda más dura que no se puede romper, es super, no es por eso, ¿no? Super viene de supersimetría, todo lo que es super aquí es supersimetría, ¿no? Esa nueva simetría, ¿no? Bueno, tiene varias formas de escribir esta acción ahora. Entonces, escribes el elemento de área aquí, más incluyendo esta nueva simetría, que vamos a incluir nuevos campos para hacer que esa simetría sea manifiesta en las ecuaciones. Entonces, aparte de los campos X que estoy poniendo aquí, los X, ¿no? Los campos X aquí, vamos a incluir más, ¿no? Entonces, tiene aquí los X, tiene ese Psi aquí, ¿no? Tiene más campos, ¿no? Eso se adiciona para tener en cuenta la supersimetría, ¿no? Y tiene, bueno, esto es una historia larga de la supercuerda también, cómo se formula. Tiene varias formas de formular la teoría de supercuerdas. Escribir en términos de aquí la formulación de Ramón Nemi-Schwarz, tiene la Green-Schwarz, tiene aquí la última, es la espinores puros, ¿no? Tiene varias formulaciones. Bueno, esa es la forma de escribir la supercuerda, de describir esta cuerdita aquí que se mueve en ese espacio tridimensional, más supersimetría, ¿no? Cada una de estas tiene su ventaja y desventaja. Bueno, eso es una cosa técnica, pero lo importante aquí es el resultado. El resultado es que, bueno, primero, todas estas formulaciones son equivalentes. Eso de ahí también es trabajo teórico para mostrar eso de aquí. Pero lo importante es de que, independiente de esta formulación que tienes de la cuerda supersimétrica, ¿no? Es lo siguiente. Primero, ¿qué pasa con la dimensión? La dimensión, recordemos que era 26, ¿no? En el caso de la cuerda bosónica, ¿no? 26. Ahora, si la adicionamos supersimetría, disminuye a 10. Ya es un avance, ¿no? No tenemos 4, hubiésemos esperado que sea 4, hubiese sido súper interesante obtener 4 dimensiones, pero no, la dimensión sale 10. Una cosa interesante en cuerdas, bueno, se habla tanto, ¿qué predicciones hace la teoría de cuerdas? Bueno, una de las predicciones que hace es justamente que ya en este caso predeciría dimensiones extras, ¿no? Que nuestro universo no tiene 4, sino tiene más de 4 dimensiones. Sería también de aquí sería una predicción, ¿no? Que habría que explorar si realmente nuestro universo tiene más de 4 dimensiones, ¿no? Porque la cuerda predice eso. Esta dimensión D igual 10 es una predicción. Ella no es puesta a mano así, ella sale naturalmente de las ecuaciones. Eso de aquí sale por cuestiones de consistencia. Eso va a hablar un poquito también. Y bueno, tenemos fermiones, tiene la supersimetría incluida, bueno, la supersimetría aquí en espacio de 10 dimensiones, ¿no? Y otro resultado que se obtiene es que van a aparecer aquí 5 teorías de cuerdas independientes, todas ellas libres de anomalías. Y voy a explicar también qué quiere decir eso, libre de anomalías. Entonces tenemos 5 teorías de cuerdas consistentes, que son la tipo 1, esos son nombres, ¿no? Tipo 2A, 2B, las heterótricas SO32, E8, E8. Entonces 5 teorías de cuerdas consistentes, que son matemáticamente consistentes, libre de anomalías, ¿no? Consistente, ¿qué quiere decir libre de anomalía? Bueno, esto de aquí, al igual que la bosónica tenía ese problema del tachyon, de la dimensión que es 26 y que no había fermions, la teoría de supercuerdas sigue teniendo, bueno, él es consistente, tiene consistencias libre de anomalías, pero
parece que no tiene nada que ver con nuestro mundo. ¿Por qué? Primero, porque la dimensión es 10, a menos que existan dimensiones extras, ¿no? Sería una predicción que nuestro universo no tiene 4, sino 10, ¿no? Eh, Eso no sería muy problemático. Lo que es problemático aquí es que tenemos 5 teorías, ¿no? Que aparentemente no tenemos una única teoría. Entonces nosotros estamos buscando, no sería una única teoría que engloba todas. Entonces tenemos diferentes teorías consistentes. Eso sería un problema de unicidad, ¿no? De no tener una única teoría, ¿no? Pero después, ¿qué pasó después los avances que hubo aquí? Los avances, lo siguiente, fueron que esas 5 teorías diferentes, bueno, antes de hablar de eso de ahí, de la dimensión 10, solo por curiosidad, ¿cómo sale la dimensión 10? Esa dimensión 10 no sale a mano, es un cálculo que se hace en teoría de cuerdas. Tiene el artículo original aquí, que salió en el Physics Review D del año 1973. Tenemos estos autores aquí, que ellos hacen ese cálculo en el caso de la supercuerda, usando el formalismo Ramón Nemi Schwarz, este de aquí, ¿no? Usando otros formalismos, o sea, ese cálculo es más rápido, ¿no? Pero bueno, usando este formalismo aquí, el primer cálculo que se hizo fue eso de aquí conocido, ¿no? En el año de 1973, en este artículo aquí. Y eso de ahí, interesante, yo hablé aquí de término, aquí yo hablé que eso de aquí, yo hablé de anomalías, ¿no? Yo hablé de anomalías. Para muchos puede sonar un poco raro eso de aquí, quizás estoy hablando cosas que no hacen sentido, que no se entiende, quizás, ¿no? Para algunos, ¿no? ¿Qué es una anomalía? Ninguén quizás va a preguntar qué es anomalía. Anomalía es lo siguiente, ¿no? Cuando tú tienes una teoría, y yo hablé que esa teoría tú lo tienes a nivel clásico, ¿no? Donde, bueno, estamos hablando de teoría de un campo, ¿no? Entonces, todo es clásico aquí. Pero si tú lo cuantizas, tienes el nivel cuántico, la teoría cuántica, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente, ¿qué es una anomalía? Bueno, clásicamente tú puedes tener simetrías, o sea, es decir, la teoría es invariante bajo ciertas transformaciones. Y si tú lo cuantizas, esas simetrías pueden ser perdidas. Entonces ahí tienes una anomalía. Eso es el concepto de una anomalía, ¿no? Por ejemplo, para el caso, cómo que sale la dimensión 10 para tener consistencia? Lo siguiente, aquí lo que va a pasar es lo siguiente, que puede haber una anomalía de Lorentz. ¿Qué quiere decir anomalía de Lorentz? Lo que nosotros queremos, como primeros principios, ¿no? Es que nuestra teoría, por ejemplo, sea invariante bajo las transformaciones de Lorentz. Las transformaciones de Lorentz son las que se usan en la relatividad especial, ¿no? Entonces aquí estaríamos hablando de una teoría, primero tienes esa teoría, la teoría de las supercuerdas. En general, tú las tienes en D dimensiones. El D tú no lo fijas, tú no le dices, yo quiero D4, D6, D7. No, deja libre el D, la dimensión dejas libre. Ahora, tú quieres que esa teoría, en este caso de la supercuerda, ¿no? D dimensional, después lo cuantizas. A nivel clásico, para cualquier dimensión, esa teoría tiene la simetría de Lorentz, o sea, él es invariante relativista, ¿no? No tiene ese problema, ¿no? Clásico, para cualquier dimensión. Pero ahora, si tú lo cuantizas, lo llevas a nivel cuántico, puede haber un problema. Puede ser que tú pierdas esa simetría de Lorentz, ¿no? Que la pierdas. Y justamente aquí ese cálculo hace eso, ¿no? Directamente, él calcula, por ejemplo, el conmutador aquí de 2 generadores de la representación del grupo de Lorentz aquí, bueno, para los que estudiaron teoría de grupos, entonces el grupo, si tienes la Lorentz, esas simetrías, ellos tienen unas cuantidades asociadas a ellas que se conocen como generadores, ¿no? Y esos satisfacen una álgebra, que son conmutadores, ¿no? Una álgebra del generador de las simetrías, ¿no? Entonces, en este caso de Lorentz, lo interesante es que a esos conmutadores que están viendo aquí, clásicamente eso de aquí debería dar 0, pero para el caso de la cuerda en supercuerda, ¿no? En D dimensiones, esto de aquí, ese conmutador aquí, ese generador del grupo de Lorentz, esos dos aquí, yo dije que debería dar 0, pero aquí sale esa respuesta media extraña aquí, ¿no? Sale una respuesta que no es 0. Eso de aquí no cálculo a nivel cuántico, ¿no? De ese conmutador. Entonces aquí dice, ¿no? Para garantizar, ¿no? En D dimensiones que se tenga la covarianza de Lorentz, entonces tenemos que hacer que esto del lado derecho de esta ecuación 422 tiene que ser 0. Y solo sale 0 cuando esas constantes que aparecen aquí, bueno, la constante alfa 0 no es muy importante ahí. El D es lo que importa aquí, porque D es la dimensión del espacio-tiempo. Entonces aquí si D igual 10 y ese alfa 0 igual 1 medio, con esos valores aquí, bueno, lo importante es la dimensión 10 aquí, ¿no? Ese término del lado derecho es 0. 0, o sea, ¿qué quiere decir? Que conservamos la simetría de Lorentz. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos anomalía a nivel cuántico. O sea, la simetría de Lorentz, esa simetría relativista, es preservada a nivel cuántico. Pero ¿cuándo pasa eso? Solo en D10 dimensiones, ¿no? Entonces, eso es lo que quería decir aquí, libre de anomalías, ¿no?
De ahí aparece esa dimensión, por ejemplo, ¿no? De una condición de consistencia, ¿no? A nivel cuántico. Eso es lo interesante de esa teoría, ¿no? Esa dimensión no es dada a mano, él aparece naturalmente de un cálculo, de una consistencia, de una simetría a nivel cuántico, ¿no? Que preservar, en este caso, una simetría importante, que sería la simetría de Lorentz, ¿no? De invariancia relativista, ¿no? A nivel cuántico de esta teoría aquí. Bueno, y así existen otras simetrías que yo no voy a hablar en detalle, por ejemplo, simetría conforme y otras más. Y para que esas teorías sean consistentes, entonces aparte de todas ellas tener 10 dimensiones, van a aparecer 5 teorías que hablé aquí, ¿no? Que son libres de esas anomalías, no tienen problemas, son consistentes, pero son 5. Entonces ya dije, ¿no? Es un problema porque la idea es obtener una sola teoría, ¿no? Que describa el universo. Pero bueno, podrían decir ustedes lo siguiente aquí, ¿no? Que tenemos 5, pero que puede ser que esas 5 son equivalentes, una es equivalente a la otra. Y fue justamente eso de ahí, que es lo que quiero hablar después. Lo que se habla mucho, lo que quizás escucharon ustedes sobre la teoría M, ¿no? Esa teoría M que nadie sabe qué quiere decir esa M de ahí. Bueno, esa M puede ser de misterio, de mágico, de madre, de membrana. Bueno, y algunos también afirman, ¿no? Se dice así así un modo de chiste, ¿no? De que quizás esa M ahí es, si tú la M, ¿no? Le tienes la letra M, la inviertes, ¿qué sale? La letra M invertida parece una W, ¿no? W, ese es W, que sería el nombre de Witten, ¿no? O sea, la letra inicial del nombre de Witten lo volteas, ¿no? Y es la M, ¿no? Podría ser eso de ahí, ¿no? No se sabe, ¿no? Bueno, no se sabe qué quiere decir esa M de ahí, ¿no? Bueno, Witten descubrió lo siguiente, entonces estábamos hablando esa de las 5 teorías de supercuerdas consistentes y estaba diciéndoles, adelantándoles la respuesta, ¿no? De que esas teorías podrían estar relacionadas. Y de hecho están relacionadas y eso lo descubrió Witten. No habría ningún problema escribir esa M como el de Witten invertida, del doble, no el W ahí. Y lo que descubrió es realmente esas teorías están relacionadas. Unas son manifestaciones de las otras a través de esa red de dualidades, ¿no? Eso de aquí es un poco técnico, ¿no? Y lo importante aquí es lo siguiente, ¿no? Que esas teorías, la verdad, esas 5 teorías que están en las 5 cajitas aquí, 1, 2, 3, 4, 5 teorías, ellas están relacionadas por esa red de dualidades, 2 dualidades que son la dualidad T y la dualidad S. Bueno, la dualidad S quiere decir cuando tienes una teoría, bueno, eso de aquí no quiero hablar muchos detalles, pero se puede hablar un poquito, ¿no? Por ejemplo, la dualidad S es también conocida como dualidad débil y fuerte, ¿no? Cuando tienes la constante, esa constante G, una constante de acoplamiento que se llama, cuando estudias interacción entre estas cuerdas, tiene así como las partículas, puedes medir la fuerza de interacción dada por esas constantes, ¿no? Adimensionales. ¿Cuán fuerte es la interacción? Si es débil o fuerte. Bueno, si están débilmente interactuando, ese G es bien pequeño, ¿no? Y cuando es bien fuerte, es bien grande. Pero tiene una dualidad aquí, donde tienes aquí la inversa de G, quiere decir que si en un lado tienes una interacción débil, en el otro lado tienes una interacción bien fuerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la teoría 1 con la SO32 aquí están relacionadas por una dualidad de S. Quiere decir que si tú estudias procesos aquí con constantes de acoplamiento bien débiles, es equivalente a estudiar en esta teoría con constante de acoplamiento fuerte, ¿no? Tiene esa relación. Y la dualidad T un poco más difícil de entender, que tiene que ver con compactificación, que eso voy a hablar después. Pero bueno, lo que es importante aquí es lo siguiente, ¿no? Que Witten probó que esas teorías, esas 5 teorías, la verdad, están relacionadas. Y lo que él conjeturó después, es decir, es una conjetura de que todas esas 5 teorías, la verdad, serían manifestaciones de una única teoría. Esa única teoría sería justamente la teoría M, ¿no? Esa teoría M. Y esa teoría M, bueno, todas las 5 teorías de cuerdas consistentes que están relacionadas, que serían como que si fuesen aproximaciones de una teoría mayor única, que sería la EMI, él la viviría en 11 dimensiones, por cuestiones de consistencia también, ¿no? Y las otras teorías, aquí las 5 teorías de cuerdas que tenemos consistentes, viven en 10 dimensiones, ¿no? Entonces tenemos entonces la verdadera teoría, que sería la teoría del todo, sería esta teoría M, de 11 dimensiones, ¿no? Pero bueno, esa teoría Lee es solamente una conjetura, eso de ahí. Esto de aquí es conocido, ¿no? Que ya existe relación entre esas teorías. Entonces, eso de ahí ya da fuerte indicio teórico de que realmente habría una teoría mayor que engloba todas estas 5, ¿no? Que estas 5 son manifestaciones de una única teoría, que sería esa teoría M, que vive en 11 dimensiones, ¿no? Bueno, para terminar aquí, estamos terminando ya. Las conclusiones y muchas preguntas aquí en abierto que quedan aún.
Primero que Witting descubrió esa teoría, la teoría M, que es una conjetura, que todas las teorías 5 consistentes serían manifestaciones de una única teoría que vive en 11 dimensiones, pero ninguém sabe cuál es la formulación exacta de esa teoría, ¿no? ¿Cómo vamos a formular esta teoría? Tiene varias propuestas, pero ninguna de ellas todavía ha tenido resultados que prueben así que realmente es la teoría M, ¿no? O sea, está en abierto este problema, ¿qué es la teoría M? Lo que se sabe de la teoría M es primero que ella englobaría todas estas 5 teorías de supercuerdas, las 5 teorías de supercuerdas serían una manifestación de esta única teoría, que esta teoría tiene que ser 11 dimensional, eso también ya se sabe, y que esta teoría a nivel de bajas energías describiría una teoría de supergravedad en 11 dimensiones, ¿no? Eso es lo que se conoce, ¿no? Pero en sí la misma teoría M no es desconocida aún. Y aparte de ese problema de no saber, no sabemos qué es la teoría M, aparte de ese problema tenemos el problema también de las dimensiones extras, ¿no? Como yo dije aquí, el cálculo teórico de las supercuerdas da D igual 10 dimensiones, o en el caso de la teoría M, 11 dimensiones, ¿no? Entonces tenemos más dimensiones, pero nuestro universo es 4-dimensional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las dimensiones extras? En el caso de las supercuerdas, tendríamos ¿qué hacemos con 6 dimensiones más que tenemos, ¿no? Bueno, para eso vino la idea de la compactificación, que a grandes rasgos quiere decir que nosotros no observamos esas dimensiones extras porque las están enrolladas, ¿no? Y las están tan enrolladas y en un espacio tan pequeño que necesitarías energías bien elevadas para observarlas directamente, ¿no? Eso de ahí es conocido como compactificación de las dimensiones extras, pero ahí aparece un problema, ¿no? De que si tú compactificas, dependiendo de la forma como compactificas esas 6 dimensiones, la física que queda en 4, entonces tienes 6 dimensiones, esas 6 las compactificas, entonces te quedan 4. Ahora, esas 4 dimensiones que te quedan, la física Lie de partículas debería ser el modelo estándar o una extensión del modelo estándar, ¿no? El problema es que las formas de compactificar son muchas. Entonces aquí yo explico un poco de eso, escribo, ¿no? Que más o menos de la orden de 10 a la 500, eso es en términos prácticos infinito, ¿no? De formas de obtener esas compactificaciones que técnicamente se debería ver con las elecciones de esas variedades de Calabi-Yau que se llaman, que serían las variedades que tú vas a usar para compactificar las 6 dimensiones. Entonces, dependiendo de cuál variedad tú escoges, tienes propiedades diferentes de la física en 4 dimensiones, ¿no? Por ejemplo, aquí escribo solo un ejemplo, ¿no? Que también eso de aquí, en algunos de divulgación se habla bastante eso de aquí. Por ejemplo, dependiendo del tipo de Calabi-Yau que escoges, por ejemplo, esta física de 4 dimensiones, por ejemplo, la masa del electrón podría ser diferente de otro electrón con otra compactificación, ¿no? O sea, el electrón puede ser que tenga una masa diferente. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la compactificación correcta tal que produce las partículas que nosotros observamos en nuestro universo que vivimos, ¿no? Pero entonces, ¿cómo vamos a escoger eso? A mano. Entonces, en ese caso aquí, no hay un mecanismo así matemático, una ecuación que naturalmente te dice, vamos a escoger este de aquí y este me va a dar lo que observamos, ¿no? Eso sería importante encontrar, pero no tenemos eso, tenemos que estar escogiendo. Pero buscar dentro de esos 10 a la 500, eso nos va a llevar toda la vida, ¿no? Entonces, es un problema eso de aquí, ¿no? Entonces aquí lo que se tiene es que, ¿por qué vivimos en este universo particular? ¿Qué pasa con esas soluciones aquí posibles? ¿Qué pasa con esos posibles universos? ¿No? ¿Y qué mecanismo tendría que haber para escoger una única solución que describe nuestro universo observable, ¿no? Que no vivimos, ¿no? Que es descrito, por ejemplo, a nivel de energías que conocemos, que sería por el modelo estándar, por ejemplo, ¿no? Y esos son los problemas que hay, ¿no? Así están en abiertos, bueno, eso es lo que se sabe, ¿no? Y bueno, quería motivar así que hemos llegado hasta aquí. Tenemos muchas cosas que no se saben y eso de ahí es interesante porque tenemos mucho trabajo por la frente, ¿no? Que también necesitamos investigar y descubrir, ¿no? O quizás proponer nuevos modelos o ir más allá de la teoría de cuerdas, otros modelos, ¿no? Quizás ahí tienen otras alternativas, tienen loop quantum gravity, tienen otras formas, ¿no? O alguna otra idea radicalmente diferente de esta de aquí, ¿no? Pero por mientras, no se puede decir que la teoría de cuerdas está muerta porque todavía tienen problemas que él tiene que resolver, teóricos. Están en abierto, ¿no? Por ejemplo, puede ser, ¿no? Es una especulación que se habla por ahí en la comunidad de cuerdas, que la teoría M, si se descubre realmente la teoría M, ¿no? Se tiene la formulación de la teoría M,
que dinámicamente, por ejemplo, se puede tener esas compactificaciones, salgan naturalmente de la ecuación, así como calculamos aquí, ¿se acuerdan, no? Como calculamos la dimensión D igual 10, que salió de un cálculo teórico, hay un cálculo así, un cálculo, ¿no? No fue dado a mano, ¿no? Puede ser que también si tenemos así, de aquí de la teoría, es esa formulación de esas teorías, ¿no? De la teoría de supercuerdas, si tenemos esa teoría M ahí, si ella ya es descubierta, ¿no? Que podría ser, es una especulación, ¿no? De que podría acontecer de que esa teoría M, sus ecuaciones naturalmente hacen de que el universo escoja alguna variedad adecuada tal que la física en 4 dimensiones reproduzca el modelo estándar o extensiones del modelo estándar que se están buscando, ¿no? Porque el modelo estándar no es la última palabra, se sabe ya que debe haber una extensión de ese modelo estándar, o sea, una física que llaman más allá del modelo estándar, ¿no? Y que esa teoría M dinámicamente escoge esa solución, ¿no? Podría pasar, porque nosotros no sabemos quién es la teoría M, ¿no? Entonces, eso es un problema en abierto. Entonces, podría ser, ¿no? Pero bueno, eso es ahí, eso es lo que quería hablar aquí, dar esas motivaciones y gracias por la invitación, ¿no?